trastorno del ciclo menstrual y lo que corresponde al Palm Coin, que es lo que corresponde a todos los trastornos del sangrado en el ciclo menstrual. Todo lo que corresponde a lo que no es normal en un ciclo menstrual. Entonces vamos a tocar estos puntos del manejo de ellos también. Entonces, el ciclo menstrual comienza con la menarquia, ya sabemos, se mantiene durante toda la edad reproductiva y cesa con la menopausia. Ya hemos dicho que el ciclo normal depende de la secreción hormonal del ovario del eje hipotálamo-hipófisis. Al aumentar la edad ginecológica, este eje madura, porque al inicio son ciclos que son anovulatorios, eso ya lo saben ustedes. Se establece un patrón regular que se mantiene durante toda la vida reproductora de la mujer. O sea, la edad reproductiva va a ser la que tiene, digamos, el ciclo regular, no hay, salvo que haya alguna patología, pero ahí debería de ser, a diferencia de los extremos, ¿no? Cuando empieza y cuando termina también hay estas irregularidades. Los ciclos menstruales se acortan en los últimos años reproductores, terminan siendo esporádicos en los años previos a la menopausia y luego cesa la ovulación. Entonces ya viene la menopausia en sí, ¿no es cierto? Así es. Entonces comienza a disminuir los días de sangrado, comienza a disminuir la cantidad de sangre y comienzan a espaciarse los ciclos. Entonces ya esto nos dice que va a venir la menopausia. En la edad reproductora suele estar establecido más bien un ciclo normal de ovulación. Entonces ahí tenemos lo que nosotros decimos, ¿no? Cuántos días te dura, cuál es el volumen, cuál es la frecuencia de estos ciclos. En la duración debe ser entre 4 y 7 días, la cantidad de sangre, el volumen de sangre que se pierde entre 5 a 80 mililitros y la mayoría de estos ciclos duran entre 28 y 38 días. O sea, ahí consideramos los ciclos normales. Menos de esto es alteración, mayor cantidad de, digamos que se demora un poco más, entonces también es alteración. La fase folicular varía de una persona a otra y puede ser tan breve como 7 días y tan larga como 21. En cambio, la fase lútea es más estable. Nosotros podemos decir cuándo es el día de la ovulación, descontando 14 días al día que inicia la regla. Entonces, menos 14 días, esa fecha debe haber estado ovulando en una mujer regular. Eso se cumple en una mujer regular. Entonces, los trastornos menstruales tenemos la hipomenorrea, la hipermenorrea, ¿no? La oligomenorrea, la polimenorrea, la menorragia y la metrorragia. Todos estos eran los términos que usábamos muy común antes de el conocimiento del Palm Coin. Ha cambiado definitivamente, pero las definiciones aquí están para que las conozcan. Hipomenorrea era una menstruación muy escasa, tanto como 1 o 2 días, y la paciente decía en gotas, poquito. Hipomenorrea, menstruación escasa. La hiper era al revés, muy abundante, pero comenzaba siempre con la regla. La oligomenorrea, los episodios son muy largos, entre sangrado y sangrado, entonces en el año ya tenía menos episodios de sangrado. En lugar de ser 1 cada mes, era 1 cada 2 o 3 meses. Y la polimenorrea, en cambio, es menor de los 34 días. Entonces, bastante poca cantidad de sangrado podría ser, o de ciclos menstruales. La menorragia, la duración de más de 7 días, y la metrorragia, no tiene un ritmo adecuado. Entonces, son alteraciones por exceso de sangrado, la hipermenorrea, la metrorragia, la menorragia, la menometrorragia y la polimenorrea. Estamos hablando de hipermenorrea, empieza con la regla, empieza su sangrado y ella tiene el sangrado es excesivo en cantidad, pero la duración del ciclo y los días de la menstruación son normal.
sea, lo que hay es un exceso de sangrado. Algunas lo califican como normal, pero si viene mucho y con coágulos, de repente no es tan normal. Metrorragia, episodios de hemorragias irregulares. Y la menorragia es a intervalos regulares. La cantidad excesiva de sangre, pero en intervalos regulares. La menometrorragia, hay un patrón de hemorragia excesiva durante la menstruación y a intervalos irregulares. Y la polimenorrea, duración excesiva de los días de menstruación, aunque en cantidad normal. Entonces, aquí estamos hablando de mucho sangrado, de una cantidad que es mayor de lo normal y que puede afectar a la mujer, ¿no? Entonces, aquí vamos a buscar una causa orgánica o funcional. Algunas de las causas, entonces, van a ser, son comunes en los diferentes periodos de la vida de la mujer. Sin embargo, existen diferencias etiopatogenia en los diferentes periodos que es preciso analizar. Genéricamente pueden, ¿no?, clasificarse en dos grandes grupos, como va a ser los orgánicos y los funcionales. Entonces, si tú descartas la patología orgánica, te quedas con la funcional. Si tú no encuentras, ¿no?, sangra a la mujer y no encuentras un pólipo, no encuentras un mioma, no encuentras un quiste, que puede ser la causa de ese sangrado, entonces tú dices, no, es anatómico, tiene que ser funcional. Así se resume muchas veces, ¿no? Y la disfuncional la mejoras con hormonas. Entonces, las hemorragias uterinas disfuncionales afectan en un 10 a 15% a todas las mujeres que acuden a la consulta. O sea, tenemos un buen porcentaje que consulta por esto, ¿no? Y muchas veces lo hemos tenido. Ayer en el consultorio tuvimos una mujer que sangraba desde marzo de este año, imagínense, hasta mayo de este año. Eso es una barbaridad. Marzo, abril, mayo, sangrando. Para su suerte, 8 gramos de hemoglobina nos trajo nada más, porque podía haber sido menos, podía haberse desmayado en la calle, que le atropellé el carro, qué sé yo, porque ella tiene molestias, pero no saben reconocer. La paciente no tiene obligación, pero tiene que acudir a la consulta. A la primera vez que se presenta un sangrado, que no es tu normal, porque tu sangra 2, 3 toallas en el día y punto, pero las que sangran mucho, entonces hay algún problema. Y eso tiene que consultarse porque tiene que regularse. Esto es importante, porque si encuentro una patología tengo que operar y si no tengo que regular. Y la regulación es con hormonas. Entonces, afectadas del 10 al 15% de todas las mujeres que acuden a la consulta, aunque el diagnóstico es más común en las adolescentes, por la inmadurez mismo del eje, ¿no? Siempre hemos dicho, hay inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario, y a veces tenemos alguna niña de 8 o 9 años que debutan con episodios así de inmensos desangrados. Es terrible. Hemos tenido que hospitalizarlas, darles hormonas, regularlas, y a veces hasta tener que hacerles un legrado terapéutico. Miren ustedes, y es una criatura. Pero hay que mejorarlas. Hay que regularlas, hasta que madure este ciclo no la vamos a dejar sangrando, ¿no? Y yo he visto pacientes en el consultorio, luego que ha terminado la pandemia, me llegó una niñita que ya tenía 13 años, cuando terminó la pandemia, pero la niña había pensado su regla a los 10 años, y estábamos en plena pandemia, no había quien la atienda. Pobre niña, imagínense qué calidad de vida tiene, puede estudiar, no puede estudiar, si está sangrando todo el tiempo. Y únicamente dándole hormonas se regula, miren ustedes. Pero ellas no lo van a saber, no lo van a entender. Pero la pandemia no nos dejaba salir, estábamos atados. Entonces, todas las cosas que ha traído la pandemia realmente, ¿no? Atendiendo a citología, entonces tenemos que pueden ser anovulatorios como ovulatorias. Ya les dije, anovulatorias en aquellos extremos de la vida, en la menopausia, o cuando ya llega la menopausia, o cuando comienza la menarquia y la niña todavía es adolescente y el eje es inmaduro. Las causas orgánicas son las más frecuentes en la etapa de la madurez reproductiva, o sea, para la joven o para la señora o para la mujer en edad reproductiva, ¿no? De entre los 15 a los 49 años, 50 años, 51, que es la menopausia.
En estas es 75%, la patología orgánica. Y en la posmenopausia no debe haber sangrado, porque ya no hay ovario, ya no hay producción de hormonas, entonces no debe haber sangrado. Si hay, con seguridad que hay ahí una patología que es anormal, no debe haber nada después de la menopausia. Entonces, en la menopausia, en la posmenopausia es al 100%. ¿Y qué es? Un cáncer, lo más probable. Entonces, sangra la mujer, que ya no debería de sangrar. Nosotros tenemos que hacer de inmediato una biopsia de endometrio para saber qué cosa está pasando. Con la biopsia vamos a saber si es un cáncer o no. Mientras que las funcionales predominan durante la adolescencia y el periodo premenopáusico, en un 75%. Entonces, en la madurez reproductiva, el 75% son orgánicas, en la posmenopausia, el 100%. Y en la adolescencia, generalmente es por insuficiencia del eje y madurez, entonces es funcional y la podemos regular. Igual en el periodo premenopáusico, o sea, antes que llegue la menopausia. Muy bien, entonces acá tienen para hacer su línea de tiempo, ver cuál es la patología según los momentos. Causas funcionales. En la HUD es importante plantearse hasta dónde llega la fisiología y dónde comienza la patología. Esto dependerá siempre del impacto que tenga el sangrado para la mujer, tanto a nivel sistémico como de calidad de vida. Es importante porque nadie puede estar sangrando y sangrando así tanto tiempo como esta mujer que nos vino ayer en la consulta y estaban presentes ustedes, los alumnos. Es increíble porque yo he visto mujeres que por no decir que están sangrando, se han muerto. Entonces, no puede ser, pues tienes que consultar de inmediato. Esto va a afectar tu calidad de vida, definitivamente. Y por eso generalmente consultan por el sangrado, porque afecta. Yo no puedo estar tranquila teniendo que cambiarme a cada rato la toalla higiénica. Me siento incómoda porque me viene con coágulos, me siento incómoda, tengo mareos, tengo molestias. Entonces ya esto es serio, definitivamente. En conjunto, las alteraciones menstruales, sean de causa funcional o orgánica, constituyen un problema frecuente para la mujer en general y para las adolescentes en particular, hasta el punto que las mujeres presentan alguna alteración alguna vez en su vida, afecta su calidad de vida. Y ya es importante porque afecta la calidad de vida. Entonces, no pueden quedarse definitivamente así, y menos estar por meses caminando tranquilas y sangrando, ¿no? Ni hablar, porque nadie lo ve. Pero como estás, y afecta tu calidad de vida, porque ya estás con dolor de cabeza, ya estás con mareo, ya estás con problemas, tienes mucho sueño, entonces se está afectando tu calidad de vida. ¿Y qué hacemos para la orientación diagnóstica? Una anamnesis que tiene que ser completa. Anamnesis completa. ¿Cuáles son las características del sangrado? ¿Cuáles son los antecedentes familiares y cuál es su conducta sexual, básicamente? En las características del sangrado, ya les dije lo que hay que ver: la intensidad, la duración, la cronología, relación con el ciclo, relación con el coito. Entonces, esas son sus características que vamos a ver. Antecedentes familiares: cáncer de ovario, cáncer de mama. La conducta sexual, relaciones de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, tratamientos hormonales. Tienes que hacer una anamnesis completa porque tienes que saber qué está pasando. Llegamos a la conclusión de que se trata de una hemorragia cíclica, la causa probablemente sea de tipo orgánica, y dependiendo de la edad, los diagnósticos más probables serán: si es prepúber, antes de la menarquia, ¿no es cierto? Un cuerpo extraño, porque las niñas son muy inquietas, o una vulvovaginitis, se cogió explorándose de repente, introduce un cuerpo extraño. O una vulvovaginitis. Hay una infección, también la mano sucia, no saben limpiarse a veces luego de sus necesidades fisiológicas, y muchas tienen infecciones. Entonces, no quiere que nadie la toque, entonces ella solita no se limpia bien, no aprendió. Y ahí hay una infección.
Si es adolescente, primero pensar en una gestación. Muchos ocurren violaciones dentro de los mismos hogares. Entonces, el adolescente, 10, 11, 12 años, hay un embarazo. Eso es una violación con toda seguridad. O alteraciones de la coagulación, madurez y premenopausia, igual. Pensar en primer lugar en una gestación, en una patología tumoral benigna o una patología tiroidea. Si es posmenopáusica o una patología endometrial. El examen físico. Entonces, el examen físico. La inspección de los genitales externos. Siempre mirar qué cosa está pasando. ¿Hay o no hay algo? ¿Qué de extraño hay? Entonces, todo eso hay que ver. Tanto de la vagina y del cérvix, junto con la palpación abdominal, pueden ser elementos muy útiles en el diagnóstico diferencial. Es conveniente asociar a las anteriores la palpación mamaria, la del tiroides y de los genitales internos. Es conveniente entonces asociar el examen, pues de todas maneras, ¿no? Tiene que ser integral el examen, la palpación de las mamas, de la tiroides y los genitales externos, que por eso viene ella. Pueden ser necesarias pruebas, exploraciones complementarias dependiendo de cada caso. Ya sabemos, ¿no? Que pedimos un test de gestación, un hemograma, pruebas de coagulación, analítica hormonal, porque la alteración de la función tiroidea también puede traer como consecuencia alteraciones en el sangrado. Paciente con hipotiroidismo, con hipertiroidismo puede tener sangrado. Ecografía, biopsia endometrial. Histeroscopía tenemos que hacerle. De todas maneras, una ecografía, vamos a saber qué hay. Una biopsia, vemos el tejido, si es normal o anormal, ¿no? En qué etapa del ciclo está también, ¿no? Porque si me dice endometrio secretor es que ha ovulado, pero si me dice endometrio proliferativo, de repente no ovuló. Porque la biopsia la debo tomar aproximadamente el día 21 del ciclo, que es prácticamente la segunda fase, mitad de la segunda fase. Entonces debe decirme secretor. Si me dice proliferativo es que no ha ovulado. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Histeroscopía, para saber dónde está el tumor y sacarlo, si es que hay un pólipo o un mioma. Esto no está recomendado en las adolescentes, la biopsia ni la histeroscopía. A ellas les hacemos solamente la ecografía. Entonces aquí lo de la clasificación PALM y COIN, ¿ya? Aquí tenemos básicamente la FIGO, la que hace esta clasificación. Se reúne un grupo de expertos preocupados por el tema del sangrado uterino anormal y la confusión que hay en esos términos, ¿no? La menometrorragia, la metrorragia, no se sabe definir muy bien y entonces cambia con esto. La FIGO lo cambia. Sangrado, entonces se define como sangrado uterino anormal. A partir del año 2005 se reúnen los expertos y van a cambiar estas terminologías. Con el acrónimo PALM-COIN, con la E, COIN, PAL de palma de la mano y COIN de moneda, pero le agregan la E, para que fuera didáctico y fácil de recordar. Entonces acá tenemos el PALM para los trastornos estructurales, el COIN para los trastornos no estructurales. Entonces acá tenemos, ¿no? Los pólipos en el PALM, que dice P de pólipos, la A de adenomiosis, L de leiomiomas, M de malignidad e hiperplasia. COIN submucoso u otro. Y el COIN te va a decir coagulopatía. O sea, sabemos que los miomas submucosos son los que más sangran. Entonces la condición es que estos miomas están muchas veces en la cavidad uterina. La COIN, los no estructurales, tenemos la coagulopatía, las ovulatorias, disfunción ovulatoria, la endometrial, la iatrogénica y no clasificado. Entonces, este es el acrónimo. PALM-COIN.
Clasificación etiológica. Entonces, estamos hablando de causas estructurales y causas no estructurales, ¿no? El pólipo, la adenomiosis, lo que acabamos de decir. Entonces, el sangrado uterino anormal agudo se define abundante en una paciente no embarazada con cantidad suficiente que requiere intervención inmediata para prevenir mayor pérdida de sangre. Llegan a la emergencia porque han tenido un despeño hemorrágico, un sangrado fuerte y les baja inmediatamente la hemoglobina, entonces llegan con 6 de hemoglobina. Han perdido un montón de sangre. Hay que pasarle sangre, se hospitaliza y hay que ver qué cosa es lo que está pasando, le hace su ecografía, etc. Se considera crónico cuando el sangrado uterino es mayor a 6 meses en duración, volumen, frecuencia o regularidad. Entonces, ¿cuáles son las características de ese ciclo normal y anormal? Acá estamos viendo. En la frecuencia, ausente amenorrea, pues no hay regla. Frecuente, menor de 24 días. Normal es de 24 a 38 días. Infrecuente cuando te viene de vez en cuando, mayor a 38 días. Duración, prolongado por mayor de 8 días. Y si es normal, de 4 a 8 días. Entonces, acá vemos lo normal y lo que no es normal. Regularidad, la regular variación, el más corto y el más largo, 9 días, menos de 9 días. Irregular, entonces, entre el periodo más corto y el más largo vamos a tener 10 días. Volumen en mililitros, abundante, mayor de 80 mililitros. Normal de 5 a 80 y escaso, menor de 5 mililitros. Entonces, ahora vamos a hablar del pólipo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El pólipo es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial constituida por glándulas, estroma, vasos sanguíneos característicos. Su causa se desconoce. Se considera que su aparición es de origen multifactorial. Causas probables: proliferación monoclonal benigna, anomalía de los cromosomas 6 y 12, aumento de metaloproteinasas y citoquinas, sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas, desequilibrio entre estrógenos y progestágenos característicos. El pólipo. Factores de riesgo: la edad, la obesidad, la hipertensión y el tamoxifeno. Vean ustedes. El factor de riesgo: la edad, la obesidad, la hipertensión y el uso de tamoxifeno. Prevalencia: se estima en 10 a 15% en pacientes asintomáticas, pero puede llegar a 20 a 30%. El diagnóstico: la ecografía nos da una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90%. La histerosonografía, una sensibilidad mayor, que es al 95%, y una especificidad también un poco mayor que la ecografía, del 92%. La histeroscopía es el patrón de referencia para el diagnóstico. Si tienes en el consultorio un histeroscopio, le introduces a través de la vagina en el útero y lo vas a ver, definitivamente, y a veces te lo puedes sacar. Si es un pólipo, sale más fácil. Acá está, vean ustedes, estas fotos de las ecografías tomadas. Aquí lo vemos, vean ustedes, se ha engrosado. Aquí tengo el pólipo. Se supone que acá tiene una base como un pedículo. Y esto sería, y acá también lo vemos. Hay más de uno, diríamos, ¿no es cierto? Aquí lo veo. He hecho la distensión de la cavidad uterina, como cuando decimos que hacemos la hidrosono. Introducimos líquido en la cavidad y ahí está nadando el pólipo. Entonces, se fija la imagen y después se hacen las mediciones, ¿no? Cuánto mide de largo, de ancho. No tiene digamos, un pedículo muy largo, está casi pegado a la pared, podría decir. Este sería el fondo del útero. Acá hay otro. Y le hago el Doppler para saber si está vascularizado o no, y el índice de resistencia, que si es más bajo, puedo decir que es hasta un cáncer.
pero acá la patología tiene que ser indicatoria. Entro y lo saco el pólipo por una histeroscopía. Aquí está el pólipo, vean ustedes, inmenso, en la cavidad endometrial. Y lo vemos. Y lo sacamos. Aquí está otro, pero ya no tiene la característica del anterior. Este está más vascularizado, vean ustedes. Otra consistencia, ¿no? Lo vemos diferente. Entonces este es un mioma. Vean ustedes la diferencia. Aquí no está como en el otro, que está más vascularizado. Vean. Irregular, porque va creciendo en forma concéntrica. Este es el mioma. Y el mioma de ubicación en la cavidad endometrial se llama mioma submucoso. Entonces ahora vamos a la A del palmo. Ya hicimos el pólipo, característica monoclonal, o sea, metaloproteinasos, o sea que hay un problema inflamatorio de todas maneras en esa zona. Inflamatorio crónico y se va produciendo este pólipo. Adenomiosis es, entonces, el diagnóstico se basa en la histología. Cuando ya lo saqué, puedo llevarlo a la patología y voy a saber si es realmente adenomiosis. Prevalencia de un 5 al 70%. Vean ustedes, bastante distante, del 5 al 70%. Entonces, aquí, histológicamente se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio. O sea, ese endometrio se ha introducido hacia el miometrio. Endometriosis y leiomiomatosis. La causa es desconocida. El mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio y los remanentes mullerianos con procesos de metaplasia. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión endomiometrial y alteración estrogénica. Entonces, hay alteraciones de las glándulas endometriales o de la zona de unión endomiometrial. Entonces, en la zona en que se une el endometrio con el miometrio, hay, digamos, como una zona que se llama la zona endomiometrial. Entonces, a través de esa zona se van a introducir las glándulas del endometrio hacia el miometrio. Miren ustedes, este es un camino prácticamente hacia el miometrio. Se infiltran y ahí van a crecer. Cada vez que la mujer regla, ahí también hay reglas, porque hay glándulas endometriales metidas en ese miometrio. Y regla, sangra. Y eso va produciendo el aumento de la, digamos, de este tejido, estas glándulas, y produce dolor con la regla, definitivamente. El mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio. Entonces, ya les decía, penetra hacia el miometrio. Hay una invaginación de ese endometrio y los remanentes mullerianos con procesos de metaplasia. Estas son teorías. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión endomiometrial y alteración estrogénica. O sea, hay una zona de unión y ahí es que van a penetrar estas células, estas glándulas, porque son las glándulas que están en el endometrio y se van a ir más allá por acción estrogénica. Los factores de riesgo, multiparidad, tratamientos con tamoxifeno, la edad, habíamos dicho, en el pólipo también la edad, la multiparidad, la obesidad. Aquí está la edad, la multiparidad, la mayor exposición a estrógenos. También hay factores genéticos y epigenéticos. Esto ya está para que vienes con esto, ¿no es cierto? Si es trastorno genético. Diagnóstico. El sangrado uterino anormal con dolor pélvico asociado. Formas principales de enfermedad focal y difusa. El diagnóstico ha mejorado en los últimos años con la ecografía y la resonancia nuclear magnética. Mejorado. Ya hacemos la ecografía y de inmediato sabemos si hay miomas. ¿Cómo está ese útero? ¿No? Entonces, y hay que ser honestos, no inventar.
¿Hay o no hay miomas? Dices lo que ves e informas lo que ves. Nada más en la ecografía. Con la ecografía, hace 30 años ni había. Así como hay ahora los ecógrafos que cada día salen y tienen, digamos, una mejor resolución y ves mejor, ¿no? La imagen. Y la resonancia ni pensar. Ya está, diagnósticos hechos. En un metaanálisis de Champaneria y colaboradores se reportó para la ecografía una sensibilidad de 72% y especificidad de 81%. Para la resonancia esto aumenta a un 77%, especificidad de 89%. Aquí está lo que les decía yo de la adenomiosis, que son esas glándulas endomiometriales que han pasado desde la zona, ¿no? De la zona del endometrio, porque esta capita que está revistiendo acá, este es el endometrio. Pero en la unión del endometrio y el miometrio hay como un pequeño puentecillo y ahí por ahí se van colando las glándulas. Y se implantan pues en el miometrio, están en el espesor del miometrio. Y ahí van creciendo. Cada vez que hay sangrado por acá, estas glándulas están funcionando y por lo tanto se están reproduciendo cantidad mayor de sangrado y cantidad de sangrado que produce un aumento de este útero y no solamente eso, ¿no? El dolor con la regla. Entonces muchas veces adenomiosis. Y aquí está la infiltración. Entonces acá vemos los puntos, miometrio heterogéneo. Entonces, ¿por qué? Porque hay blanquitos con negritos, por eso está heterogéneo, bien heterogéneo. Hay lagunas anecoicas, estriaciones lineales, como estas estrías así, que vienen estos blanquitos, entonces, y habla de que estas glándulas están en camino, pues, hacia el miometrio, ¿ya? Esa es la adenomiosis. Adenomiosis, glándulas endometriales metidas en el miometrio. Aquí está, ¿ven? Se ve bastante. Bastante. Como lagunas, es lo que habíamos dicho anteriormente. Lagunas. Este es el útero, el endometrio, la parte posterior, la parte anterior, y vean, todito. El recorrido de estas glándulas, ¿no? Acá también, aumento de la ecotextura miometrial y la unión endomiometrial, aquí estamos en la E, cuando se une esta unión este es el endometrio y el miometrio. Entonces aquí hay como un espacio, por ahí se infiltran esas glándulas. En el estudio Doppler, Colón muestra los vasos que siguen un curso normal a través de la masa indefinida. Acá está. En la actividad. Es lo que está pasando. Estas glándulas están metidas en el miometrio. En el miometrio. Leiomiomas, ¿no? Leiomiomas, ya pasamos el PALM, es el pólipo, ya hicimos la adenomiosis. Ahora estamos en la L. Y la L es de los leiomiomas. Entonces, para ustedes es súper fácil. ¿Cómo van a diagnosticar las patologías? PALM, dices tú, pólipo, adenomiosis, leiomiomas, ¿qué voy a encontrar? O si ya encuentro una malignidad, entonces ya ese es un cáncer. Definitivamente toda la patología, desde benigna a maligna en el útero. Leiomiomas son tumores benignos monoclonales que se originan a partir de la célula del músculo liso del miometrio uterino. Son los tumores más comunes durante la edad fértil, con prevalencia de 20 a 40% en la edad reproductiva, pero puede llegar a 70% en las mujeres blancas, 80% en las mujeres de raza negra. Vean ustedes, bastante común los miomas, más en la mujer de raza negra. Casi todas las mujeres han tenido a veces un mioma. Algunas les producen molestias y algunas no, y con la menopausia de estos se van a calcificar y ya ni molestar. A veces con el diagnóstico de un embarazo te dan un diagnóstico de un mioma. Pero si no crece, si no hay mayor alteración, ahí queda. ¿Ya? ¿Ves qué pasó? Dejamos de compartir. ¿Qué pasó? A ver. Ya estoy. ¿Están viendo? ¿Sí? Yo sí veo, doctora.
Perfecto, se ve entonces, ya. Estos leiomiomas, entonces, son de diferente tamaño, de localización, que puede ser submucosa, si está en la cavidad, intramural, si está en el espesor del miómetro, o subseroso, si ya está hacia afuera. Así como la papa, cuando a veces tiene una cosa encima, subseroso. Esos son los subserosos. O una combinación de estas. Más del 50% de los casos son asintomáticos. Miren, tienes mioma y ni lo sabes, porque son asintomáticos. Depende del tamaño. Pero cuando hay síntomas, se asocia con sangrado uterino anormal, dolor pélvico, infertilidad y parto pretérmino. Entonces, no te deja embarazar, hay un mioma. Y ya salió embarazada y recién se da cuenta que tiene un mioma, pero ya no puedes hacer nada. Puede haber parto pretérmino por esa condición. Lo que afecta la calidad de vida de estas pacientes, ¿no? Este niño nace prematuro, pretérmino, está todo el tiempo fastidiando el mioma. Si hubiéramos sabido antes, lo hubiéramos quitado, ¿no? Pero no lo supimos y salió embarazada. Entonces, esto, corolario, toda mujer que quiere tener un embarazo tiene que hacerse un chequeo. Se dice prenupcial, preconcepcional. Antes de casarse o antes de tener un embarazo, chequéense de todas maneras. Porque a veces hemos tenido hallazgos, ¿no? Entonces, si yo tenía la gerente de una empresa, era mi paciente. Entonces, viene al consultorio, me voy a casar, estaba contentísima. Le examino, tú tienes 2 pelotas acá, le digo. Una pelota, en la ecografía me salió una más grande que la otra. La una tenía 18 centímetros y la otra tenía 12 centímetros. Imagínate, 2 pelotas en los ovarios. La operamos y no eran miomas, eran endometriomas. Entonces, futuro difícil, porque ella se estaba casando y tenía 38 años. Hay que operarte, la operamos, le sacamos los 2 quistes endometriósicos y embarazó después, pero fue una sola hija que pudo tener, no pudo más. Esto de la endometriosis cursa con infertilidad muchas veces. Entonces la paciente viene a hacerse el tratamiento de infertilidad cuando sale embarazada y tú le encuentras los tremendos tumores. Pero ella lo que se estaba haciendo era el chequeo porque se iba a casar. Entonces, ahí resultó que tenía un problema. Factores de riesgo: menarquía temprana, nuliparidad, o sea, quienes están en riesgo, la nulípara, la edad tardía del primer hijo, la obesidad siempre, el síndrome de ovario poliquístico, diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la etiopatogenia de la miomatosis, factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, la citoquina, las quimiosinas y factores de crecimiento que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también en los receptores de progesterona. Entonces, el 60% de las pacientes tienen cariotipos anormales. O sea, no es porque me salió, ya lo tienes. Estás predispuesta, son cariotipos anormales. Lo más frecuente son trisomía 12, traslocación entre el cromosoma 12 y 14 y pérdida o reordenamiento. A veces ni los estudiamos, pero a veces la mayor parte de las veces no te produce molestia. O sea, ten en cuenta, el 50% son asintomáticos y muchas veces son hallazgos cuando le hacemos una ecografía. Por eso es que se justifica el control, el chequeo preventivo. Vamos a encontrar cuánta cosa. Yo le hago chequeo preventivo a unas monjas del Opus Dei. Entonces, puras mujeres que viven enclaustradas, pero vean ustedes, no han tenido hijos, no han tenido relaciones, no han tenido nada. Examen de mama, tremendos tumores, a veces cáncer de mama. El útero, no se le puede hacer examen ginecológico, la ecografía, miomas, quistes, de todo encuentra. Entonces, se justifica la prevención, es importante. Más vale prevenir que curar, gastas más en curar y menos en prevención. Y evitas que haya tanta complicación, ¿no? El diagnóstico. La ecografía es el método inicial. Entonces, siempre pedir una ecografía.
donde se describe la cantidad, tamaño, localización. A veces hemos tenido que sacar 35 miomas con tal de conservarle el útero. Pero ese útero ya ni sirve mucho y los miomas vuelven a crecer. Porque tú sacaste muchos, pero ¿cuántos quedaron ahí chiquitos que siguen creciendo? Distancia entre el mioma y la serosa o el mioma y la cavidad uterina. Y eso lo vamos a ver luego. Resonancia magnética nuclear puede ser útil, sobre todo cuando hay más de 4 miomas. Baja posibilidad de malignidad de 0.23 y es una transformación de novo más frecuente en la paciente posmenopáusica. Entonces acá vemos la clasificación de los leiomiomas. Es la nueva clasificación y como nosotros tenemos que decir, este es un mioma grado 0, está totalmente en la cavidad uterina. Un mioma grado 1, porque ya está queriendo pasársela al miometrio, pero más porcentaje está en el endometrio, en la cavidad uterina. Entonces 0, 1 y el 2 ya está miti-miti, mitad endometrio y mitad miometrio. Entonces el 0 totalmente en la cavidad. El 1 un poquito que empuja hacia el miometrio. El 2 está en 50% para acá y 50% para allá. Pero aumentan el volumen del endometrio. Entonces, el detalle es que aunque sea pequeñito, porque está en la cavidad uterina, aumenta el volumen del endometrio y por eso produce más sangrado. Ahí está. Hay mayor volumen de endometrio porque está así grande y está empujando la cavidad endometrial. Y eso ya es la causa del sangrado. Entonces hemos visto el 0, el 1 y el 2. Se llaman submucosos. Aquí tenemos. No es Salomé Muñante, es submucoso. Submucoso significa en la cavidad endometrial. 0, pedunculado intracavitario. Acá está. La cavidad endometrial. Y ahora, ¿cómo lo regreso? Ya regresó. El 1, menos del 50% intramural. Menos, está empujando nada más, pero no está más allá. En cambio, el intramural es mitad y mitad. Mitad endometrial y mitad intramural. Los otros, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 ya no están en la cavidad endometrial, ya están en el miometrio, en el espesor del miometrio. Entonces, el grado 3, acá lo tenemos, es miometrio. Miometrio, 100% intramural. 4 intramural neto también. La diferencia es que el 3 contacta con el endometrio, pero no en un 100%, menos de eso. El 4 netamente intramural. Y luego ya van a venir los subserosos, que son los que están contactando prácticamente para afuera. Aquí tenemos el 5, que está, ¿no es cierto?, subseroso, un poquito más intramural. Comparte, intramural y subseroso. Está empujando hacia la parte serosa, hacia afuera. El 6, mita, intramural y subseroso para afuera. Ya está. El 7, netamente afuera. Ya es subseroso e incluso pedunculado. Estos ni molestan. Muchas veces es porque creció mucho, es que produce un poco de dolor. Pero los que son los más aparatosos son los miomas endometriales, submucosos, que están en la cavidad endometrial. Leiomiomas híbridos, que afectan tanto el endometrio como la serosa. ¿No? Eso ya es diferente. Mitad submucoso, mitad subseroso. Este es el caso del 2. El del 5 igual, mitad miometrial y subseroso. Esto es importante que lo tengan así.
llévenlo siempre. Es importante porque para tipificar, generalmente hay que dar en esos números, ¿no? Si hago una ecografía y encuentro un mioma metido en la cavidad, digo grado 0. Si lo veo que está empujando nada más un poquito, digo 1. Si está empujando mitad y mitad, 2. Y así tengo que tipificar. 4, intramural netamente. Entonces, cuando tú lees un mioma grado 4, ¿qué te está diciendo? Que es intramural netamente. 6, que está en mitad y mitad para el miómetro y mitad para el seroso. Si te dice 0, estás en la misma cavidad uterina. Entonces, ahí tienes todo un abanico para hacer diagnósticos y cuando tú lo lees en la ecografía, pues tú ya sabes, ¿no? No vas a estar preguntando, ¿qué significa esto? Eso pregunta el paciente, pero tú no, definitivamente tú eres la que sabes. Malignidad, ya estamos hablando del cáncer, malignidad. Tenemos que pensar en todas las posibilidades y más aún en una mujer posmenopáusica. Aunque puede haber también en una mujer joven, ¿no? Muchas veces así el útero es como el ojito le cayó algo y comienza a llorar, llora y llora, llora y llora. Entonces sangra, pues, sangra. Entonces una biopsia de endometrio y encuentras un cáncer. Entonces ni modo. A veces mujeres jóvenes. Yo tuve una paciente en el consultorio, así venía de provincia, si alguien la había mandado conmigo a mi consultorio. Le hago la biopsia y había que operarla. Lo operamos y se salvó porque era un adenocarcinoma de endometrio. Las muestras que tomamos fue que hay que tomar muestras de todos lados, del fondo del saco, de Douglas, del hígado, de todos sitios. Ganglios se mandan. Y solamente en 1 o 2 nada más estaban positivos, que habíamos sacado como 18. Entonces, es curable. Si tú llegas en una etapa temprana, el cáncer es curable. Entonces, la señora, al primer sangrado que tuvo, ella se vino a Lima. Se vino a Lima, no confió en la provincia. Y dijo, no, en Lima me cura. Y se curó. Y se curó. La malignidad es poco común, pero es la más importante. La hiperplasia con atipia es clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. La malignidad, un ratito que mi garganta está sufriendo. Con este clima loco, que hace frío, que hace calor, ya a mí ya me agarró el virus. Estoy con un poco de fastidio. La hiperplasia con atipia es clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. La malignidad. Entonces, nosotros cuando hacemos una biopsia, lo que vamos a encontrar es que te va a decir, el tejido es normal, eso es lo que tú quieres. Pero a veces te dicen, no, hay hiperplasia. Entonces, tienes que saber qué tipo de hiperplasia es. ¿Es una hiperplasia típica? ¿Es una hiperplasia atípica? Si es atípica, puede ser un cáncer. Entonces, no te quedas tranquilo. Por eso haces el estudio. Y por eso dice acá, la hiperplasia con atipias se clasifica hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. O sea, ya estás hablando de una neoplasia. Y muchas veces tendrás que operar. La malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes en edad reproductiva, sobre todo en las posmenopáusicas, donde representan el 10% de los casos de sangrado uterino anormal. Factores de riesgo para carcinoma endometrial son, ya ustedes saben, la edad, la obesidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la diabetes, la nuliparidad, síndrome de ovario poliquístico, terapia con tamoxifeno, antecedente familiar de cáncer, Lynch o síndrome de Cowden. La hiperplasia sin atipia tiene un riesgo de progresión entre 1 a 3%, mientras que la neoplasia endometrial intraepitelial, o sea, la hiperplasia con atipia, tiene un riesgo de 14 a 15%, vean ustedes. Por eso se hace la biopsia y por eso tenemos que ver el resultado. Si el resultado me dice hiperplasia con atipia, 10 a 14 veces más posibilidad de que esto sea un cáncer, el riesgo de que sea un cáncer.
En cambio, si dice sin atipia, yo me quedo tranquila porque la posibilidad es muy baja. Te está diciendo sin atipia. Ya con eso tienes, o sea, la diferencia, ¿no? Otros tumores que deben tenerse en cuenta son cáncer de cuello uterino, sarcoma uterino, rhabdomyosarcoma, tumores malignos de ovario y menos frecuente tumores de vulva y vagina. El diagnóstico por histeroscopía. Entonces, entras en histeroscopio y vas a encontrar tejido que vas a llevar al laboratorio de la patología de todas maneras. El COI, coagulación. El término coagulopatía se utiliza para agrupar enfermedades con trastorno de la hemostasia, causante del sangrado uterino anormal que pueden detectarse en 90% de ellas. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia de 1% en la población en general. Se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes, sobre todo en las caucásicas, y menos en las africanas. La alteración en la agregación plaquetaria, hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de vitamina K, púrpura trombocitopénica idiopática. Todos los factores que están asociados a trastornos de la coagulación. El sangrado uterino anormal desde la menarquia, puede haber también en hemorragia postparto, en hemorragia postcirugía, sangrado asociado a la extracción. En cualquier momento te puede venir un sangrado, entonces tú tienes que hacer el estudio y encuentras que hay un trastorno de coagulación, ¿no? Entonces, ni modo. Eso ya lo maneja el hematólogo, ¿no es cierto? Hoy nos referimos a los trastornos ovulatorios o las disfunciones ovulatorias. Fisiológicas son en la adolescencia, ya les dije, por insuficiencia, por inmadurez del eje. En la perimenopausia, ¿no? Cuando está en la transición entre la edad reproductiva y la menopausia, en la perimenopausia se producen también esas alteraciones y es netamente alteración fisiológica, en la lactancia y en el embarazo. Las patológicas, síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica, la anorexia nerviosa, obesidad, estrés, pérdida de peso, ejercicio extremo, hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, enfermedad hipofisiaria primaria, secundaria, radioterapia o quimioterapia. Medicamentos, efectos sobre el metabolismo de la dopamina como las fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos. El endometrio. Aquí ya ustedes han escuchado hasta el cansancio, el endometrio, qué importancia tiene el endometrio. Este es un trastorno primario originado en el endometrio que da lugar a menstruaciones abundantes. Hay alteración en el endometrio, ¿no? Entonces, crece ese endometrio y en algún momento vas a sangrar. Deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, endotelina 1, prostaglandina F2-alfa. Aumento excesivo en la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación, como la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Hay trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de los mecanismos moleculares reparadores endometriales, por lo general consecuencia de una inflamación o una infección. Cuando hay una endometritis no paras de sangrar. Cuando tienes maniobras abortivas no paras de sangrar porque de repente hay una infección, ¿no? O hay restos ahí que no te dejan tranquilamente hacer un buen patrón, tener un buen patrón del endometrio y entonces sangra. Evidencia de vinculación subclínica con infección por clamidia trachomatis. Entonces, miren, las infecciones y todas estas cosas nos pueden dar alteraciones en el endometrio y el sangrado, básicamente. No clasificados, entonces ya estamos en el COI, los no estructurales, las coagulopatías, las disfunciones ovulatorias y tenemos ahora los no clasificados. Este grupo es muy poco frecuente y aún no está debidamente definido, no está clasificado. Malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica, hipertrofia del endometrio, ¿no? Entonces, esto fue motivo del estudio de los expertos, ¿no? Y entonces ahí es que se clasifican nuevamente las patologías
nos lleva a tener un mejor, digamos, diagnóstico y mejor manejo, porque ya tú le estás dando un nombre a cada cosa. Entonces, un pólipo tengo que operarlo definitivamente, ya sabes cuál es el manejo. Entonces, el sangrado uterino anormal crónico, más de 3 meses de duración excesiva, volumen, frecuencia y predecible, no, entonces no es sangrado uterino anormal. Pero tu respuesta es sí, tienes que hacer una investigación, una historia adecuada, estructurada, como habíamos visto, su anamnesis, cuánto dura, su ciclo menstrual, cuánto es el volumen, cuánto era antes de esto, cuánto es ahora, entonces cuantificas. Está durando más de la cuenta, está viniendo más frecuente, qué cosa es lo que está sucediendo, pero tienes que saber cuál es el patrón de lo que tú vas a preguntar, ¿no es cierto? Por las características de tu ciclo menstrual. Una historia adecuada. Función ovulatoria, fertilidad futura, porque a la mujer lo que le interesa es si va a tener hijos. Entonces, ver si ovula o no ovula, porque puede ser un poliquístico y no ovula nunca. Y por lo tanto no hay regla. Y también va a alterarse la fertilidad. Trastornos médicos relacionados, medicamentos, factores del estilo de vida. Tamizaje para coagulopatías hereditarias. O sea que hay que hacer un estudio completo, pero esto me sale haciendo una historia clínica adecuada. Y luego viene la exploración física, la evaluación del útero por una ecografía. Investigaciones sucedáneas, ¿no? Tengo que hacer ecografía, biometría hemática, evaluación de endocrinopatía, si hay oligoanovulación, pruebas para coagulopatías hereditarias si estuviera indicado. Entonces, este es el flujograma para saber exactamente qué cosa es lo que te está pasando, ¿no? Es importante tener en cuenta. Y luego la evaluación uterina. Hay un riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia. Hay un riesgo aumentado de anormalidad estructural. Entonces tienes que preguntar. Te dice sí o te dice no. Si te dice sí, tienes que hacer una biopsia de endometrio en el consultorio nada más y sabes exactamente qué está pasando. ¿Salió la muestra adecuada? Sí. Hiperplasia atípica, te preguntas. Y si es eso, ya tú estás pensando en un cáncer, ¿no? Y manejas según lo que tú tienes ese diagnóstico. Si no es una hiperplasia, entonces vas a seguir estudiando el endometrio, te quedas más tranquilo, solo le das un estudio hormonal, un dosaje hormonal, manejo hormonal y se reguló este ciclo. Estaba desregulado, un relojito que lo tienes que afinar otra vez. Si la muestra no estaba adecuada, entonces histeroscopía con o sin biopsia. La cavidad está normal, entonces cuando haces la ecografía, el útero está normal, la cavidad está normal, presenta un pólipo, presenta un mioma, tengo que ver. Y si no lo encuentro, puedes hacer una histeroscopía porque no tomaste acá una muestra adecuada, o sí, puede ser. Entonces tú tienes que buscar qué cosa es lo que hay ahí en ese endometrio, qué cosa es lo que está pasando. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, si no encuentras, si sigues buscando y no encuentras una resonancia magnética, y si no hay nada, te quedas tranquilo. Y si no, estás regulando con hormonas. Entonces, ese es el tratamiento. Generalmente, la hemorragia aguda intensa es una urgencia. No cede con el tratamiento médico, vas a hacer un legrado hemostático. ¿Ya? Si la causa es orgánica, el tratamiento será el específico para cada causa. En los casos de hemorragia uterina disfuncional, las opciones van a ser estrógenos, anticonceptivos orales. Lo que más usamos los anticonceptivos orales. Viene estrógeno más progestágeno y con eso se regula. El ácido tranexámico también usamos, una cada 8 horas. El estrógeno de primera elección. Generalmente usamos el Premarin, que ya casi ni hay porque ahora todos son hormonas y son las anticonceptivas orales combinadas. Gestágeno, noretestosterona o la progesterona natural micronizada. Entonces, con ello, lo que voy a hacer es parar ese sangrado y luego, lo que más usamos, la progesterona natural micronizada, que es 100 a 200 miligramos vía oral o vía vaginal del día 14 al 26. Le doy este ciclo y luego la voy a regular, ya no solo con gestágeno, sino con anticonceptivos orales combinados.
¿Ya? Ese es el manejo. Ese es el manejo. AINES. Y antifibrinolíticos, que es el ácido tranexámico. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. A ver. Doctora, buenas noches. Tengo una duda. Los casos de los pólipos endometriales que mencionaban, ¿esos deben retirarse en todos los casos o depende, o puede depender del tamaño o si causan o no síntomas? Pequeñitos y fastidian demasiado, causan sangrado, hay que retirarlos. Por eso haces el estudio y estás demostrando que hay una patología. Tienes que retirarlo porque si no vas a ir sangrando. No les has mejorado nada. Tienes que retirarlo. Lo mandas a estudiar. Muchas veces los pólipos pueden ser benignos como no. Nadie te asegura. Esa es la única forma en la patología. El diagnóstico anatomopatológico. Ese es el más importante. Bien. ¿Alguna otra? ¿Tú eres? ¿Cómo te apellidas? ¿Quién habló? Fernández López. Melissa Fernández. Melissa. Ya, Melissa. Sí, ya conozco tu voz. Melissa. A Buenas ver. noches. Buenas noches. ¿Tú eres? Víctor. Víctor. A Fernández. ver, Víctor. Doctora, algunos ginecólogos hablan sobre el tratamiento de los miomas. Debe ser Ya. cuando son muchos, de un barrido al miometrio. Ya. No ¿Cómo tiene ninguna consecuencia para la mujer. Claro, sacan los miomas 10, 20, 30. Hemos sacado hasta 35. Y pueden crecer, pero sangra bastante. Pero le conservas el útero. Y eso es lo que muchas veces te pide la paciente. Y hay miomas de todo tamaño. Más chiquitos, sigue sacando lo que puedas, no hay problema. Pero Muchos ¿y lo la hacen. concepción? ¿Y la concepción, doctor? Después tienes que, si es que embaraza, ni modo. Es con mucho cuidado, pues ya, porque el riesgo es de ruptura uterina. Generalmente son pequeños, así como los racimos de uvas, muchos. Y tienes que hacerlo, pues porque la señora quiere conservar su útero. Y ya sabe que con un embarazo tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muy bien. A ver, Gracias, Manuel doctora. Fernández. Fernández Víctor Doctora, Manuel. Dime. doctora, buenas noches, soy Campuzano. Buenas noches. Campuzano, Campos. Campuzano. Campuzano. Ya. Sí, doctora, en la enfermedad de von Willebrand, doctora, bueno, en una paciente que tenga esto, ¿qué es lo que se altera más o principalmente? ¿La parte de, digamos, la menstruación que es prolongada o que es, digamos, un sangrado mayor? ¿Qué es lo que se alteraría Claro, más primero? puede ser cualquiera de ellas, porque hay trastorno de la coagulación, no coagula, entonces o está en mayor cantidad o está en mayor número de días y eso también tiene que regularse, definitivamente, ¿no? Pero ya tienes el diagnóstico y el manejo, ya te digo, es con el hematólogo generalmente. Nosotros vemos más la parte técnica del detalle de ginecológico, ¿no? Doctora, ¿y cómo podría yo tener más o menos aproximación a la cantidad de sangrado? O sea, cómo lo cuantifico? A ver cómo lo cuantificas. Sí, por eso no sé. Y ya está, ¿no? Ni hablar. Los que han estado conmigo han escuchado. Tienes que saber la cantidad, ¿no? O sea, normalmente tenemos un patrón de sangrado. Yo sangro en el día 2, 3 toallas, 4 toallas, pero de repente ya no sangro 4 toallas. 3 en el día, 1 en la noche, 2 en el día, 2 en la noche, qué sé yo. Ya me voy a un paquete completo. Ya eso no es normal, definitivamente. Entonces ahí estoy hablando de mayor cantidad. Entonces, según eso lo cuantificamos, ¿no? Y que ya sabemos que es más. Tampoco es que sangres demasiado, pero ya tú estás viendo. Normalmente sangro una cantidad porque la descamación es en forma irregular, no es que la capita sale por pedacitos y trocitos, no.
va descamándose en forma irregular. Entonces, en algunos momentos es más, en otros momentos es menos. Por eso es que el primero y segundo día quizás sea un poquito más. El primer día comienza poco, el segundo día más, y al tercer día es menos, y al cuarto casi ni llega. Y ese es el normal. Pero de repente me viene y me dura 7 días, 8 días, 10 días y sigue sangrando. Y estoy con coágulos y yo, eso no es normal, pues, en tu patrón anterior y lo que ves después. Entonces, eso es la manera como está sangrando mucho, definitivamente. Le haces un hemograma y está bajo. Algo pasó. Esos son los sangrados muy agudos. Y las pacientes a veces están sangrando una semana, 10 días, 15 días y siguen tranquilas. Y no es normal. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Tú eres, cómo te apellidas? Campuzano, Campuzano. ¿no? No. Ya, muy bien. Muy bien. Doctora, una ¿Alguno consulta, más? una pregunta. A ver. Soy Joaquín Angulo. Mencionó que, por ejemplo, eso, el sangrado uterino normal va a depender de la edad, ¿no? También. En el caso, por Claro. ejemplo, de una niña, siempre que con sangrado, se debe sospechar de lo que es una violación, o no debo necesariamente sospechar eso. No, porque el sangrado menstrual es sangrado menstrual y no necesariamente es por La una niña. violación. Si es una violación, va a haber una ruptura del himen, de la vagina, porque penetró con fuerza, ¿no? Entonces ya esa es otra cosa. De todas maneras tienen que evaluarla, pero si sangró, comenzó a arreglar, de repente eso es por inmadurez del ciclo más bien. Es otra cosa. Muy bien. Va a depender de la edad. Sí, claro, claro. 8, 9, 10, 12 años está empezando. Esos ciclos todavía son irregulares y dura a veces 1 año o 2 años hasta que se hagan regulares y que ya está ovulando adecuadamente. Muy bien, ¿todo en regla? Ya no hay más preguntas. Muy bien. Doctora, una última pregunta. En función a justo la enfermedad de von Willebrand, bueno, igual estaba leyendo algo, por eso quiero preguntar. Por ejemplo, cuando hay trastorno de la menstruación y la paciente tiene enfermedad de von Willebrand, ¿esto se manifiesta desde la primera menstruación o es que de repente a los 25, 30 años recién aparece? Eso depende, pues, de cada quien, ¿no? A veces tienes una enfermedad de fondo y no se manifiesta de inmediato, puede manifestarse en cualquier otro momento. Eso pasa en todas, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero puede darse el caso de alguna mujer y hacemos el diagnóstico en esas circunstancias. Muy bien, muy bien. Me gusta que estén interesados. Sí lo han entendido el tema, ya están ustedes muy compenetrados, me parece bien. Excelente. ¿Alguna otra? ¿Ya no hay más? Nos quedamos tranquilos. Melissa, hasta la próxima. Me avisas. Tenemos el 23, ¿verdad? También nos toca, creo que seminario. Así a esta hora está Sí, bien. ¿Ya? Perfecto. Nos comunicamos. Hasta luego. Chao. sí, doctora, yo le escribo. Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. ¿Todos estuvieron presentes? ¿Sí? Sí, Todos, doctora. ¿verdad? Sí, doctora. Excelente. Felicitaciones para todos. Hasta luego. Gracias, Chao. doctora. Chao. Ya Gracias, nos vemos. doctora. Gracias.